Dice aquí la palabra, luego les dijo, vayan, coman grosuras y beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, dígale a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, no te entristezcas. No estés triste, hermano, hermana. Y dice, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar un momento. Padre Celestial, te rogamos en esta mañana que la palabra que nos vas a hablar pueda llenarnos de gozo, pueda llenarnos de alegría. Queremos, como dice tu palabra, Señor, gozarnos en tu presencia. Quita toda tristeza que haya en nuestro corazón, quita todo desánimo, quita toda duda, todo temor y ayúdanos, Padre, para que podamos vivir en el gozo que dice tu palabra todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. ¿Cuántos pueden decir amén? Si le vamos a dar el aplauso al Señor, dénselo con todas sus fuerzas, por favor. Pueden sentarse. Dice este versículo que acabamos de leer que Dios nos manda que no estemos tristes. Dios no quiere que nosotros como hijos de Él estemos tristes. Por eso aquí Nehemías, que es el libro que estamos leyendo, le dio esta orden al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque el pueblo estaba triste, porque el pueblo, había mucha gente que estaba llorando, estaba desanimada, y Nehemías, al darse cuenta de la actitud que tenía la gente, les dijo que en lugar de que estuvieran tristes, ellos debían estar gozosos, ellos debían estar alegres. ¿Por qué es que Dios nos manda que estemos alegres? Porque la Biblia nos enseña que cuando nosotros tenemos gozo, tenemos alegría, Dios nos da la capacidad, nos da la fortaleza para poder vencer cualquier adversidad que estemos enfrentando. Yo creo que hoy es un buen mensaje el de esta mañana. Dios nos quiere hablar de un tema que se titula Alégrate en el Señor. Dios quiere que estemos alegres, que nos alegremos en su presencia, porque hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Y si no tenemos el gozo del Señor con nosotros, no vamos a poder superar las pruebas, no podemos superar las aflicciones, no podemos superar los problemas que tenemos que enfrentar en esta vida. Es por eso que Dios nos dice que nos alegremos, que nos gocemos en su presencia, porque cuando eso sucede, la Biblia dice que el Señor se va a convertir en nuestra fuerza. ¿Cuántos quieren recibir la fuerza del Espíritu de Dios en su vida? Entonces, alégrense, gócense. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver, también acompáñenme a Filipenses capítulo 4, versículo 4. Está en el Nuevo Testamento, la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, versículo 4, por favor. ¿Estamos ahí? Dice aquí la palabra regocijaos, que significa alegraos. Dice, alégrense en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo debemos de alegrarnos entonces? Siempre, pero debemos de alegrarnos en el Señor. Dice, otra vez les digo, alégrense. Otra vez les digo, dice aquí el apóstol Pablo, alégrense. Y quiero darles un dato.
El escritor de esta carta a la iglesia de los filipenses fue el apóstol Pablo. ¿Y cuántos saben que cuando Pablo le manda esta carta a esa iglesia que estaba en una ciudad llamada Filipos, el apóstol Pablo estaba en prisión? Ustedes pueden entender que una persona estando presa nos mande decir, alégrense. Otra vez les digo, alégrense. A veces nosotros cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando estamos atravesando por tiempos de enfermedad, por tiempos de escasez en la economía, cuando estamos atravesando por problemas en la familia, lo que menos queremos hacer es alegrarnos. Porque no hemos entendido que si nosotros obedecemos la palabra, les repito, cuando nosotros nos gozamos en el Señor, Dios nos va a dar la fortaleza, la capacidad de su Santo Espíritu para poder salir victoriosos de cualquier situación difícil que estemos viviendo. Por eso es que la palabra nos manda que estemos alegres, siempre. No dice de vez en cuando, no dice cuando las cosas están bien, sino siempre. Eso habla de los momentos cuando todo está mal, cuando todo está regular. Cuando hay situaciones difíciles que estamos enfrentando, Dios nos dice, alégrense siempre. Otra vez les digo, alégrense. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando hacemos eso, el gozo del Señor va a ser nuestra fuerza. Si le vas a aplaudir al Señor, dáselo bien fuerte. Te damos gracias, Señor. Cuando el apóstol Pablo y cuando Nehemías le dieron este mensaje al pueblo de Dios es porque ellos sabían que el pueblo de Dios necesitaba escuchar este mensaje. Yo sé que el Espíritu Santo el día de hoy, a muchos de los que estamos aquí, nos está hablando este mensaje porque Él sabe que lo necesitamos. Muchos de nosotros hemos perdido el gozo. Hemos perdido la alegría. Mucha gente viene a veces a congregarse, pero ya no viene con gozo, ya no viene con alegría. Muchas veces la gente incluso le está sirviendo a Dios en un ministerio, pero ya no lo hace con gozo, ya no lo hace con alegría. Entonces, es por eso que en esta mañana el Señor nos da esta palabra, porque Él sabe que muchos de los que aquí estamos necesitamos escuchar este mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver una historia aquí en el Nuevo Testamento. Vayan al libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Vamos a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 11. Muchos tal vez conocen ya la historia, la han leído, han escuchado que hemos predicado acerca de ella. Pero hoy quiero que veamos una parte que tal vez nunca hemos meditado. ¿Ya están en Lucas 15:11? Dice aquí, es una historia, una parábola que nuestro Señor Jesucristo contó en ese tiempo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía ese hombre? 2. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos ¿qué cosa? Fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a hacer ¿qué cosa? Comenzaron a alegrarse. Y dice en el versículo 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Él le dijo, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces, ¿qué hizo el hijo mayor? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo. ¿Cómo le dijo? Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas, ¿de quién son? Son tuyas, le dijo el padre a este hijo. Mas era necesario hacer ¿qué cosa? Fiesta. ¿Y qué más? Y regocijarnos y alegrarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y fue encontrado. Amén. Esta historia todos conocemos la historia de hijo pródigo. Es una historia muy bonita, ¿verdad? Porque nos habla de un hijo que se rebeló contra su padre, que le pidió la parte de su herencia, se salió de su casa y desperdició toda la herencia en una vida desenfrenada. Pero la Biblia dice que hijo un día reconoció su pecado. Y cuando reconoció su error, él se arrepintió de corazón, y la Biblia nos enseña que el hijo menor volvió a la casa de su padre. Volvió con su padre en una actitud de humildad, porque le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció que había hecho muy mal. Y dice la palabra que hijo pues fue recibido por el padre. El padre, en lugar de reprocharle, en lugar de rechazarle, dice que lo recibió con los brazos abiertos. Esta historia es una historia con la que nosotros nos podemos identificar. Todos los que estamos aquí. Todos podemos identificarnos con este hijo menor. Porque a todos nosotros nos pasó eso. La Biblia dice en Isaías 53:6 que todos nos descarriamos como ovejas, que cada quien nos fuimos por nuestro propio camino, y sin embargo, cuando nosotros volvimos a Dios arrepentidos, Él nos recibió con los brazos abiertos, Él nos perdonó, Él nos vistió con
una vestidura de santidad, nos dio la autoridad. Y por eso ahora estamos nosotros reconciliados con Dios. Esa es la historia que normalmente hemos escuchado en varias ocasiones, la historia del hijo pródigo. Pero normalmente pocas veces hemos oído acerca del hijo mayor. Y hoy yo quiero hablarles del hijo mayor más que del hijo menor. Porque con la vida del hijo mayor vamos nosotros a descubrir varias cosas que nos pueden robar el gozo del Señor, que debemos de tener siempre. Porque el gozo del Señor es lo que nos va a dar la fuerza, la fortaleza para vencer todos los problemas, todas las situaciones difíciles que estamos enfrentando en este tiempo. Amén. Dale ese aplauso al Señor con todas tus fuerzas. Quiero que noten algo. La Biblia dice que la reacción del padre cuando regresó su hijo menor, ¿cuál fue la reacción de este padre? Dice que el padre recibió a su hijo con gozo. Dice que su padre lo perdonó cuando el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti. El padre lo perdonó. Esa fue la reacción del padre. ¿Cuántos saben que a Dios, con esta historia que contó nuestro Señor Jesucristo, el personaje de esta historia que es el Padre representa a Dios? ¿Sí sabían eso? ¿Cuántos saben que a Dios le encanta hacer fiesta, le encanta alegrarse cuando un pecador se arrepiente? La Biblia enseña que en el cielo no es indiferente cuando ve que en la tierra alguna persona que andaba lejos de los caminos de Dios se vuelve arrepentida con Dios. Dice Lucas capítulo 15, versículo 10, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando tú y yo nos arrepentimos, allá en el cielo Dios hizo una fiestotota. ¿Cuántos sabían eso? Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, debería de ser esto un motivo para quitar de nuestro corazón toda tristeza. Hay gente que continuamente vive en tristeza, vive en desánimo. Dios no quiere que vivas así, porque si tú vives así, tú estás propenso a que te venga una enfermedad física al cuerpo. Tú estás propenso a que el enemigo fácilmente se meta en tu mente y te empiece a poner ideas que no son las correctas. Mucha gente, por vivir en tristeza, la Biblia dice que los huesos se le secan. La causa de enfermedades del cuerpo muchas veces tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Por eso Dios en muchos pasajes de su palabra nos habla que no debemos estar tristes, que no debemos vivir con temor, que no debemos vivir con odio, que no debemos de vivir con amargura, con resentimientos, falta de perdón en nuestro corazón. Porque Él sabe que eso nos afecta espiritual, física, mentalmente. Por eso es que la palabra nos habla de estas cosas. Entonces, vemos que el padre pues hizo fiesta y se gozó cuando este hijo regresó. Y lo mismo sucede hasta el día de hoy. Hay gente que cree que Dios es un Dios amargado. Mucha gente se imagina a Dios como un viejito cascarrabias. Sí, muchos se lo imaginan así a Dios. Por eso la gente que no conoce a Dios, la gente que está en una religión, si tú vas a un templo religioso, en ese templo te dicen, shh, no haga ruido, porque Dios se enoja. ¿Sí o no?
¿Por qué nosotros cada vez que estamos aquí hacemos fiesta, nos gozamos, nos alegramos, nos regocijamos en Dios? Porque Él nos lo ha mandado que lo hagamos. Porque es un mandato que nos da Dios. Dios quiere que te alegres. Él no es un Dios triste. Él no es un Dios amargado. Él no es un Dios enojado. Es un Dios que le encanta hacer fiesta, que le encanta que en su casa se escuche música, haya danzas, haya alegría. Eso dice esta parábola, ¿sí o no? Eso dice la parábola. Lean conmigo en el versículo 23 dice que el padre dijo: traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Qué hay que hacer nosotros siempre que estamos aquí? Una fiesta. Y luego dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a alegrarse. Porque cuando tú estás en fiesta, cuando tú has ido a una fiesta donde la gente en lugar de estar alegre está triste. ¿Has ido a fiestas así? En las fiestas, ¿qué hay? ¿Gozo o alegría? ¿Tristeza o alegría? Hay alegría, si no, no sería fiesta. Si no, yo creo sería un funeral, ¿no? Hay muchos están tristes. Dice también aquí, 25, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, ¿qué cosa escuchó? La música, ¿y qué más? Las danzas. ¿Cuántos de ustedes tienen una imagen diferente de Dios? Hay gente que piensa: no, pero ¿cómo que hay que alegrarnos ahí en la reunión? ¿Cómo que hay que danzar? Eso no está bien. ¿Quién contó esta historia? Nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la reacción del Padre cuando regresó el hijo menor. Ahora vamos a ver la reacción del hijo mayor, porque esa es la parte de la historia que normalmente no se cuenta. Vamos a ver que este hijo mayor, cuando se enteró que su hermano menor había regresado, dice la Biblia que él no quiso entrar a la casa de su padre donde ya estaba la fiesta. No quiso entrar, porque él tenía varias actitudes en su corazón que le robaron el gozo. ¿Saben que hoy a mucha gente le está pasando algo similar? Quiero que veamos cuáles fueron estas actitudes que a este hijo menor le robaron su gozo. Al hijo mayor, perdón, le robaron el gozo. La primera es, versículo 29 dice, 28 y 29 dice: entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. El padre salió y le dijo a su hijo mayor: hijo, entra. Y vean lo que contesta el hijo mayor. Dice, versículo 29. Vamos a encontrar aquí, en este versículo, varias cosas, varias actitudes que a este joven mayor le robaron el gozo. La primera es: mas él respondiendo dijo al padre. Escuchen lo que le dijo: he aquí, tantos años te sirvo. ¿Qué le dijo? Yo te he servido por muchos años. ¿Qué fue lo que a este hijo mayor le robaba el gozo? Lo que hacía que él, en lugar de estar alegre, estuviera enojado, estuviera triste, estuviera amargado. Lo primero que vemos aquí en la palabra es que a este hijo mayor lo que le robaba el gozo era que él tenía una mentalidad de esclavo y no de hijo. Saben que hay muchos creyentes en este tiempo que siempre andan tristes, que siempre están enojados, que siempre están amargados, porque tienen, igual que el hijo mayor, una mentalidad de esclavos y no de hijos.
Dios no quiere que nosotros tengamos mentalidad de esclavos. Muchos cristianos ven a Dios como si Dios fuera su patrón. Dios quiere que lo veas como tu padre, no como su patrón. A ver si los de acá están despiertos. Dios quiere que lo vean como su padre, no como su patrón. Porque si tú ves a Dios como un patrón, en lugar de como un padre, tú vas a tener, igual que este hijo mayor, una mentalidad de esclavo. ¿Por qué es importante no tener esa clase de mentalidad? Porque el que piensa o ve a Dios como un patrón va a pensar que su relación con Dios depende de lo que Él hace, del servicio que le da a Dios. Hay muchos cristianos que cuando llegan a fallarle a Dios, como tienen mentalidad de esclavos y no de hijos, cuando le fallan a Dios, luego dicen, ya no me voy a ir a congregar. Porque tienen mentalidad de esclavos, no de hijos. Porque piensan que su relación con Dios depende de lo que hacen en lugar de lo que son. ¿Sí me están entendiendo? Si tú eres un hijo de Dios, Dios te ama no por lo que haces, sino por lo que eres. Tú eres su hijo y como eres su hijo, Él te ama con un amor eterno. No depende de lo que tú y yo hacemos, porque si dependiera de eso, entonces seguramente nadie de nosotros podríamos recibir el amor de Dios. ¿Sí entienden lo que la palabra nos quiere enseñar en este pasaje? El hijo sabe, el que tiene mentalidad de hijo sabe que su relación con Dios depende de que nosotros somos hijos amados de Él. De eso depende. Dios quiere que le sirvamos, sí, pero no le des a tu servicio el valor de hacer que tú pienses que por lo que haces es la causa de por la que Dios te acepta como hijo. No es así. ¿Quién de aquí tiene hijos? ¿Ustedes aman a sus hijos por lo que hacen o por lo que son? Por lo que son. Es por lo que son. Nada puede cambiar esa realidad. Aunque uno de mis hijos me ofenda, aunque uno de mis hijos me rechace, el rechazo, la ofensa puede cambiar la verdad de que es mi hijo. No, eso no cambia nada. Lo único que puede producir es que pues me va a provocar tristeza, me va a provocar dolor, pero eso no cambia la realidad de que va a seguir siendo mi hijo. ¿Sí o no? Así es con Dios. Muchos cristianos así tienen su relación con Dios como si Él fuera su patrón, y cuando dejan, se les olvida orar, dicen, ay, es que como no oré, ahorita Dios está enojado. Si ahorita le hablo, seguramente no me va a hacer caso, no me va a escuchar, porque tienen mentalidad de esclavos, no de hijos. Dios no quiere cristianos que tengan esa clase de mentalidad. Dios quiere cristianos que estén convencidos que son hijos amados por el Padre Celestial. ¿Cuántos de aquí están convencidos que son hijos de Dios y que el Padre Celestial los ama con todo su corazón? Dios te ama, no por lo que haces, sino por lo que eres. Tú eres su hijo, su hija amada. ¿Cuántos están de acuerdo con la palabra? ¿Qué mentalidad tienes tú de tu relación con Dios? ¿Mentalidad de esclavo o mentalidad de hijo? Ojalá que sea así. Otra segunda causa por la cual, en este punto, quiero decirles algo antes de pasar al segundo punto.
El día de hoy hay muchos creyentes que aunque aman sinceramente a Dios y le sirven con todo su corazón, todo el tiempo están tristes. Todo el tiempo se la pasan tristes. ¿Por qué? Porque viven pensando que si no hacen algo que le agrade a Dios, Dios va a estar enojado con ellos. Eso es algo que le está pasando a muchos cristianos en este tiempo. Les repito, le tenemos que servir a Dios, sí, pero lo tenemos que hacer por gratitud, no por tratar de ganarnos su amor. Es diferente. Le tenemos que servir a Dios por gratitud, por todo lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo y va a seguir haciendo por nosotros. Pero no pienses que por tu servicio le agradas más o le agradas menos. Eso que nos quede claro a todos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al punto 2. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Después le dijo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Creen que era cierto lo que decía este hijo mayor? No era cierto. Eso nos habla de que no solamente tenía una mentalidad de esclavo, tenía una actitud de orgullo en el corazón. Imagínense, él dice, tantos años te he servido y yo jamás te he desobedecido. ¿Saben que la gente que es orgullosa nunca reconoce cuando ha pecado? La gente que es orgullosa no sabe decir, perdóname, me equivoqué. La gente que es orgullosa no sabe decir cuando tiene la culpa, reconozco que fue mi culpa. La gente que es orgullosa no sabe decirle a Dios ni a la gente, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Este hombre se autojustificaba. Este hombre se sentía que él era el único que nunca se equivocaba. Pero ¿habrá una persona en esta tierra que nunca se equivoca? ¿Habrá alguien que nunca ha pecado? Claro que no, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, siempre debemos mantener una actitud de humildad, no de orgullo. Porque la gente orgullosa es la gente que nunca va a tener el gozo de Dios en su vida. La gente orgullosa normalmente vive enojada, vive triste y vive amargada. Así vivía este joven, ¿sí o no? Dice que cuando oyó la música y preguntó, pero ¿por qué esa música? ¿Por qué hay fiesta en la casa de mi papá? Porque tu hermano, el menor, regresó, el que se gastó la herencia que le dio tu papá. Se enojó. Hoy hay mucha gente así. Hay gente que cuando ya está en Dios y ve que alguien que viene del mundo, alguien que ha matado, alguien que ha adulterado, alguien que ha robado, alguien que ha dañado a muchas otras personas, viene y se acerca aquí, muchos se enojan. Dicen, pero esa persona merece el perdón de Dios. Pues claro, todos necesitamos el perdón de Dios. Cuando nosotros empezamos a autojustificarnos como el hijo mayor y decir, ¿y por qué Dios bendijo a ese hermano que acaba de llegar? Además viene del mundial, viene de jugar la final. Y muchos se ofenden, muchos se enojan. Hay cristianos que se enojan cuando ven que Dios bendice a otro hijo de Dios. Si tú te enojas cuando ves que Dios sana a otro, cuando ves que Dios bendice a otro, cuando ves que Dios restaura el matrimonio de otros y el tuyo todavía no, es porque seguramente hay orgullo en tu corazón.
Tú te debes de alegrar cuando veas que Dios sanó a otro, aunque todavía no te sane a ti. Tú te debes de alegrar cuando escuches que Dios le dio un ascenso de trabajo a otro, aunque todavía no te lo den a ti. Tú te debes de alegrar cuando veas que Dios está ayudando a otro hermano, a otra hermana de la iglesia, y aunque todavía no recibas tú la ayuda de Dios. Dice que él le dijo, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Yo, qué mentiroso era. Qué mentiroso era. Porque ni siquiera respetaba a su papá. ¿Y cuántos saben que no respetar a nuestros padres es un pecado delante de Dios? ¿Cuántos lo saben? Es un pecado, hermanos. Dios quiere que honremos a los padres. Pero a veces nosotros le queremos enseñar a Dios. A veces nosotros decimos, pero y yo debo de honrar a mi papá aunque mi papá no me trate bien a mí. Sí, porque la Biblia en ningún lado dice, si te trata bien, hónralo, y si te trata mal, deshónralo. Eso no está en la Biblia. Por lo menos en la de los hijos de Dios no, a lo mejor ya hay alguna que ya tenga eso. Puede ser, porque hoy en día hay mucha gente que le anda cambiando la Biblia. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos obedientes a su palabra. Dice que este muchacho mayor le dijo, yo nunca te he desobedecido. Ni siquiera lo veía como su padre. Y cuando alguien no ve a su padre como su padre, ¿creen que realmente lo está honrando? No, lo está deshonrando. Entonces dice aquí que esta era la segunda causa. Él tenía una actitud de orgullo en su corazón. Y aquí aprendemos que una persona que no sabe reconocer sus pecados, una persona que le cuesta decirle a otros, perdóname porque yo te he ofendido, porque reconozco que fallé, es porque tiene un problema en el corazón de orgullo. Tenemos que sacar eso de nuestra vida, porque la Biblia dice que quien vive de esa manera va a terminar autodestruyéndose. La gente que guarda orgullo en el corazón, la gente que vive enojado con todo el mundo, es la gente que lamentablemente no puede tener comunión con Dios. Hay mucha gente así, hermano. Gente que conoce la palabra, gente que sabe quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, y a pesar de eso vive amargada, vive enojada y vive triste por esa actitud de orgullo que hay en su corazón. La gente orgullosa no puede tener comunión con Dios, porque la Biblia dice que al orgulloso, al soberbio, Dios lo mira desde lejos. Solamente al que es humilde es aquel que puede tener una comunión íntima con Dios. Necesitamos ser humildes cuando, pues, así se requiera, porque lamentablemente muchas veces nosotros somos orgullosos, por naturaleza lo somos, pero tenemos que sacar eso de nuestro corazón. Eso impide que haya comunión con Dios y también impide que haya una vida de gozo. ¿Se dan cuenta que este hijo mayor tenía gozo? Pues no, lo vemos que no tenía pero nada. Se sentía enojado, se sentía ofendido aunque nadie le estaba haciendo nada. Hay gente que así se conduce. Hay veces hasta se ofende por escuchar la predicación de la palabra, le molesta, se siente lastimado. Eso habla de que hay orgullo en el corazón. Cuando Dios te confronta con la palabra y te hace sentir mal, dice un predicador, cuando la palabra te descalienta,
es porque hay algo que tienes que permitir que Dios saque de ahí. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermanos. Cuando la palabra te está incomodando y tú dices, ay, pero ¿cómo? ¿Quién le fue a contar al pastor lo que yo tengo? Nadie me vino a contar nada. Lo que pasa es que Dios conoce el corazón de todos los que estamos aquí. A mí nadie me cuenta nada, ni quiero que me cuenten. Cuando Dios habla a través de este micrófono, lo que tú oyes solamente es el sonido de mi voz, pero el contenido del mensaje es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una tercera causa de por qué este joven no podía vivir en el gozo del Señor, sigue diciendo el versículo 29. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca, escuchen cómo hablaba, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Seguía diciendo más mentiras. ¿Por qué hablaba así este joven? Porque él creía que su padre era malo. Hoy, tristemente, hay muchos creyentes que todavía piensan que Dios es un Dios malo. Pero ¿cuántos saben que la Biblia nos demuestra que nuestro Padre Celestial es un Dios bueno? Él le reclama, tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito. Porque él pensaba que su papá era malo. Hay gente que no se atreve a pedirle nada a Dios aunque necesita de Dios, porque tiene la misma percepción de Dios. Hay gente que estando enferma no sabe que puede pedir con toda confianza por su sanidad y Dios se la va a dar, pero no lo hace porque ve a Dios como un Dios malo en lugar de verlo como un Dios bueno. Hay gente que necesita una restauración familiar, matrimonial, y no se atreve a pedirle al Padre que restaure su matrimonio, que restaure su familia, porque piensa que Dios es tan malo que no le va a dar eso que le está pidiendo. Hay gente que necesita pedirle un empleo y no se lo pide porque dice, es que Dios va a pensar que yo soy un interesado. No. ¿Cómo ves a Dios? ¿Cómo visualizas tú a Dios? ¿Como un Dios bueno, como un Dios malo? Tú necesitas verlo como en realidad es. La Biblia dice que nuestro Dios es un Dios bueno. La Biblia dice que Él es el dueño del oro y de la plata y que si tú le pides algo que necesitas, Él te lo va a dar. Él te lo va a dar. Dale ese aplauso bien fuerte al Señor. Este hijo pensaba que si le pedía ese cabrito, ese cordero a su papá para comérselo con sus amigos, su papá no se lo iba a dar, por eso no se lo pedía. Así hay mucho cristiano hoy. Pues no, es que si le pido, pues yo sé que ni me lo va a dar, ¿para qué le pido? La Biblia dice que Dios mismo nos anima a que le pidamos. Saben que el punto 2 está relacionado con el 3 en una cosa. La gente que le cuesta pedirle a Dios en oración algo a Dios, no solamente es porque es una persona orgullosa, sino porque además es una persona que, les repito, tiene una percepción errónea de quién en realidad es Dios. Hay orgullo y hay ignorancia en ese corazón. Cristo mismo dijo, pidan y se les dará. Cristo dijo que todo lo que pidamos en su nombre, el Padre Celestial nos lo va a dar. Dice la palabra de Dios que todo lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios,
podemos estar seguros de que el Padre nos lo va a dar. Si tú necesitas que Dios te sane, pídele tu sanidad y Él te la va a dar. Pero pídesela con fe, no se la pidas con duda. Si tú necesitas un empleo, pídeselo. Y no le digas nada más, dame cualquier empleo. Dile, no, aprende a pedir bien. Dile, Padre, yo te pido que me des un buen empleo, un empleo bien pagado. Si no dicen amén es porque seguramente, les repito, en sus corazones hay orgullo y hay ignorancia de en realidad quién es Dios. Mucha gente solamente es legalista en su relación con Dios. Hay gente que habla de Dios, pero no habla del Dios de la Biblia, porque distorsiona la imagen del Dios de la Biblia. ¿Cuántos saben que el Dios de la Biblia es tan bueno que desea prosperarnos en todas las cosas? Ese es el deseo de Dios, porque Él es bueno. Dios no te quiere ver enfermo si tú estás enfermo. Dios no te quiere ver en pobreza. Si tú te quieres ver pobre, ese ya se va a ser tu problema. Porque yo me he topado con mucho creyente que dice, no, pero ¿por qué hablan de la prosperidad? Pues porque la Biblia habla de la prosperidad. Porque tenemos un Padre que prospera. Eso lo podemos ver claro desde el primer libro de la Biblia. La Biblia dice que antes de que Dios creara a Adán y a Eva, primero preparó todo el Edén y ahí no había falta de absolutamente nada. En ese tiempo Dios preparó todo, alimento, casa, protección, todo, y de manera abundante. Yo no sé a quién le dije en la semana, imagínense cómo Dios en ese tiempo hacía que, dice la Biblia en el libro de Génesis, que brotaba un río, más bien 4 ríos, pero de un río brotaba oro. ¿Y para quién era eso? Pues para la creación de Dios. Pero muchos cristianos están bien amolados en la economía, en la salud, pero su orgullote, su soberbia que se cargan, no les permite decirle, Padre, sácame de esta condición. Qué triste. Pero hoy hay muchos creyentes como el hijo mayor, que creen que es que si le pido a Dios y si no me da. ¿Y por qué creen que piensan así? Porque ven a Dios como un Dios malo. Dios se deleita en prosperar a sus hijos. Dios se deleita en prosperar a sus hijos. Si tú le crees, dale ese aplauso bien fuerte. Escuchen, seguían los reclamos. ¿Saben qué otra característica de la gente que ha perdido el gozo? Es que se vuelve quejumbrosa y le reclama a Dios por todo. ¿Cuánta gente yo he escuchado decir, yo estoy enfermo porque Dios quiere que yo esté así? Yo estoy pobre porque así me quiere ver Dios, encuerado y sin zapatos. Así te quiere ver el diablo. El problema es que tú piensas que eso es de parte de Dios. Dice que le siguió reclamando, fíjense. Pero cuando vino tu hijo, fíjense cómo le hablaba, tu hijo, no dijo mi hermano. Cuando vino tu hijo. La gente que ha perdido el gozo de Dios, no solamente se queja con Dios, también menosprecia a las demás personas. De manera despectiva le dijo, tu hijo. La gente que vive con el gozo de Dios no menosprecia a nadie, ni se queja con Dios, porque sabe que tiene un Padre bueno. Sabe que todos los que estamos en la fe somos hijos de Dios.
¿Cuántos saben eso? Fíjense cómo le dijo: pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, y si era cierto, no estaba mintiendo, dice, has hecho matar el becerro gordo. Tenía envidia. ¿Cuánta gente hay así hoy? Gente que dice, ¿por qué Dios a ese sí lo sanó, a ese sí lo prosperó y a mí cuándo? ¿Cuándo? Cuando tú dejes a un lado todas esas actitudes. Fíjense la respuesta de este padre, a pesar de que este hijo estaba siendo bien grosero con él, igual que el otro. Pero este decía, yo nunca te he desobedecido. Imagínense si así era su relación con su papá. ¿Creen que lo había obedecido o lo había desobedecido? Pues lo había desobedecido, le faltaba el respeto. Y luego dice, 31, el padre entonces le dijo, hijo, ¿cómo le dijo? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas, ¿de quién son? Escucha bien, mi hermano, escucha bien, hermana. Muchos cristianos apenas se están enterando hoy de que todas las cosas del Padre Celestial son de todos y cada uno de nosotros. Son tuyas, te pertenecen como herencia, porque eres un hijo, una hija de Dios. Allá en el cielo hay mucha bendición esperando que cada uno de los que estamos aquí la recibamos. Allá en el cielo no hay escasez, allá en el cielo no hay inflación. Por eso desde que empezó este año Dios nos dijo, a mí me dijo, yo se los pasé. Yo les di el mensaje, lo que pasa es que muchos no lo han creído hasta el día de hoy. Pero a los que lo creyeron yo les dije, el Señor dice que este año no nos preocupemos sus hijos, porque este va a ser un año de bendición para los justos. Pero hay algunos que todavía no lo creen, hay algunos que todavía no lo han captado. Para los que lo han creído, yo estoy seguro que si yo llamo a algunos de ustedes van a empezar a decir cómo Dios les ha estado bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra, hermanos, es un libro al que le tenemos que añadir fe para que se pueda hacer realidad en nuestras vidas. El hijo estaba de grosero, el hijo mayor estaba de grosero con su papá. Y sin embargo el padre le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo. Y todo, escuchen, no le dijo, y el 20% de mi herencia es tuya. Por grosero, el 2%. Dios, hermano, hermana, escúchenme bien lo que les voy a decir. En este mismo instante, Dios el Padre te está diciendo, hijo, hija, tú siempre estás conmigo y todo lo mío te pertenece a ti. Te pertenece a ti, créelo, todo. Por eso, si tú estás enfermo, yo no sé qué estás parando para decirle, papá, sáname. Con esa confianza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú estás endeudado, con toda confianza, dile, papá, sácame de estas deudas. Porque tu palabra dice que no es tu voluntad que yo esté endeudado. Dios quiere eso, hermanos.
Dios te está diciendo en esta mañana, necesitas verme como en lo que en realidad soy. Como un padre bueno, un padre que te ama. Un padre que está dispuesto. Pablo nos lo explicó de otra manera en la carta a los Romanos y dijo: si Dios el Padre fue capaz de dar a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las demás cosas? ¿Cómo no te va a dar la sanidad si se atrevió a dar a su Hijo por ti en la cruz? ¿Cómo no te va a dar un buen trabajo si se atrevió a dar a Cristo por ti en la cruz? ¿Cómo no va a arreglar tu matrimonio si se atrevió a entregar a Cristo por ti y por mí? ¿Cómo no? Pero muchos cristianos, les repito, ven a un Dios malo. Ven a un Dios que solamente está esperando a que nos equivoquemos para hacernos daño. Ese no es el Dios de la Biblia, déjenme decirles. Y si tú has escuchado gente que predica la palabra y que va en contra de la enseñanza bíblica, si tú has escuchado gente de esa, no vuelvas a juntarte con esa clase de personas, porque esa gente te va a contaminar la mente y el corazón, y esa gente puede hacer que se estropee tu relación con Dios. Ten cuidado, no escuches a cualquiera. Por eso yo les he dicho, muchos piensan que da lo mismo ir a cualquier lugar a donde se predique la palabra. No da lo mismo, y se los voy a explicar bien fácil. ¿Cuántos de ustedes han ido a diferentes lugares a comer algún día, a cenar? A ver, levante su mano. ¿Y cuántos de ustedes han ido a un lugar una sola vez y nunca han vuelto? ¿Por qué? Porque ahí dieron comida, estaba echada a perder. Ahí dieron comida que no tenía ni sazón. Y cuando tú vas a un lugar donde está así, yo por lo menos nunca regreso. Cuando tú vas a una iglesia donde supuestamente hablan de Dios y después te dicen que Dios te quiere ver pobre, encuerado, en problemas, en maldición, en tristeza y en dolor, salte corriendo de ese lugar, porque eso te puede provocar una infección, no en el estómago, sino en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Mi Biblia dice que el Dios de la Biblia es un Dios bueno. Mi Biblia dice que el Dios de la Biblia es un Dios que quiere ver a sus hijos prósperos. Mi Biblia dice que el Dios de la Biblia es un Dios que quiere ver a sus hijos sanos, que quiere ver a sus hijos en victoria, que quiere ver a sus hijos siempre hacia adelante. Eso dice la palabra. Por eso, si alguien te predica lo contrario, no regreses ahí, no te juntes con gente de esa. Ya llegó el tiempo en que tenemos que realmente elegir qué es lo que vamos a ingerir espiritualmente. Hay gente que está ingiriendo basura espiritual en lugar de alimento espiritual. Tengan cuidado con eso. Dice aquí la palabra que el padre le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas, y ojalá que lo subrayes y hasta le pongas ahí de color, todas las cosas de Dios son mías, son tuyas, todas, porque eres un hijo, una hija de Dios. Por eso toda la herencia de Dios es tuya. Otra cuarta razón de por qué este muchacho perdió el gozo en su corazón. Dice en el versículo 28, dice: entonces se enojó y no quería entrar. ¿Qué había en el corazón de este joven? Había envidia. Solamente tú te enojas cuando ves que Dios bendice a otros, cuando hay envidia en tu corazón. ¿Sí o no? Había envidia en su corazón. No seas envidioso, mi hermano, mi hermana, cuando Dios bendice a otro.
Cuando tú ves que Dios está bendiciendo a otro, que Dios está sanando a otro, que Dios está restaurando a otro, es porque Dios te está anunciando: el próximo que sigue eres tú. ¿Sí lo creen? Es por eso que Dios lo hace. Dale ese aplauso bien fuerte. Este joven no pudo alegrarse cuando vio que el padre bendijo más a su hermano. Dijo: ya se malgastó la herencia y ahora mi papá le mata el becerro gordo y le hace una fiesta, porque tenía celos, tenía envidia y decía: se va a acabar la herencia. Pero ¿cuántos saben que en el cielo la herencia de Dios es inagotable? Hay bendición de Dios para todos. Así que no te preocupes si no dices: es que ya se le acabó el poder a Dios para sanarme. Es que ya se le acabó el dinero a Dios en el cielo. Ya se acabó el oro y la plata del cielo. ¿Y ahora con qué me va a bendecir a mí? Hay suficiente en las bodegas del cielo. Tanto hay suficiente que la Biblia dice que las calles del cielo son de oro. Si las calles son de oro, imagínate de qué es lo demás. ¿Tú has visto aquí una calle de oro? Eso te habla de la abundante provisión que tiene Dios. ¿Y para quién la tiene? ¿Para quién? Para nosotros. Amén, amén. Aún el pueblo que no ha nacido, bien dice el hermano. Si le vas a aplaudir, dáselo fuerte. Cuando tú veas que alguien, un hermano, una hermana, está recibiendo una bendición grande de parte de Dios, prepárate, porque Dios te está diciendo: así o más grande va a ser también la que te voy a dar a ti. Si lo crees, apláudele bien fuerte. Saben, yo no sé por qué Dios hace esto, pero yo he notado que Dios el Padre a veces empieza a bendecir a los que son más nuevos en la fe. ¿Sí lo han visto algunos aquí o no? Yo veo cómo los bendice y yo mismo digo: ¿cómo está este asunto? Pero no me da envidia, no tengo celos, no estoy enojado. Más bien estoy desconcertado, porque a veces Dios actúa de maneras que nosotros ni siquiera imaginamos. Pero Dios luego empieza a bendecir a los más nuevos en la fe. Y a veces les da unas bendicionzotas y uno se queda: pero si acaba de llegar. A los que todavía Dios no los ha bendecido, aunque ya tengan años, ¿saben por qué? Porque Dios te está acumulando la bendición. Y cuando la bendición de Dios llegue, esa bendición va a ser tan abundante como cuando una vez se la dio a Pedro. Dice la Biblia que un día Pedro estaba pescando. Lo único que pescó fue basura, dice el Evangelio. Pero llegó el Señor un día y le dijo: mete la barca, arroja las redes. Y en pleno día cosechó lo que en toda su vida no había cosechado. Algunos de los que están aquí, el Señor en un solo día les va a dar la cosecha que no han recibido en toda su vida. La bendición de Dios que no has recibido durante años te va a llegar en un solo día. ¿Cuántos dicen amén? Quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Van a ser ustedes como el hijo mayor
que se enojó cuando vio que el padre estaba bendiciendo a su hermano menor? ¿O van a darle gracias a Dios porque Dios ahorita ha bendecido a otros, aunque todavía no los ha bendecido a ustedes? Yo quiero que ahí en tu lugar cierres tus ojos un momento. Y si tal vez tú llegaste triste aquí debido a que estás enfrentando situaciones difíciles en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, tal vez tú ya perdiste el gozo, la alegría en el Señor. Yo quiero que en este momento le digas: Padre, perdóname y ayúdame, Señor. Dile como le dijo el rey David un día: devuélveme el gozo de tu salvación. Es importantísimo que nosotros vivamos en el gozo del Señor, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Habla con el Señor y dile: si tú tienes en esta mañana, si tú tienes la necesidad de decirle: perdóname, Padre, tienes la necesidad de volver a la comunión con Dios como lo hizo el hijo menor, dile: Padre, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido que me perdones. Te pido que me restaures. Te pido que me permitas vivir cerca de ti. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por esta palabra que tú has hablado a nuestro corazón. Te pido, Señor, que nos ayudes a no permitir que el enemigo nos siga robando el gozo como se lo había robado al joven de esta historia. Ayúdanos a sacar de nuestro corazón el orgullo, la envidia, la soberbia. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que tú eres bueno con cada uno de nosotros. Padre, queremos reconocerte no solo como nuestro Dios, sino como nuestro Padre. Yo te doy gracias porque sé que mi relación contigo, Padre, no depende de lo que yo hago, sino de quien tú me has permitido ser. Gracias porque soy tu hijo. Dile, hermano, hermana, gracias porque soy tu hijo, tu hija. Ayúdame para que nunca se me olvide que todo lo que tú tienes es mío. Ayúdame a no olvidar que tú siempre eres bueno. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo en esta hora. Y te doy muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros y por la enseñanza de tu bendita palabra en este día. En el nombre de Jesús, ¿cuántos pueden decir amén?